Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, el programa que últimamente ha estado diciendo, debido a su variedad que ahora está abarcando en cuanto a temas, que va a cambiar de nombre, pero todavía no me decido. Así que seguimos siendo Misterios al Anochecer. Yo soy Fernando Chapi Martínez, espero que aunque cambie el nombre no cambie el conductor, así que seguimos por acá a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también a Radio de los Andes 99.5 de Lima Sur. En Edenex.es, la radio del misterio desde España, para toda la gentita a la que le gustan los temas que van más allá de lo que habitualmente usted encuentra en otras radioemisoras o en el contenido hegemónico que nos quieren meter con puras trivialidades y todo esto. No, acá encontramos la carnecita de la realidad, modestia. Muy bien, o también algunos estarán en Misterio Infinito Perú en YouTube, y ahora estoy subiendo cada vez más programas también a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify, ¿no? Me han dicho, Fernando, también súbelos a iVoox. Me da un poquito de pereza, pero también lo voy a hacer a pedido de la audiencia. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. ¿Qué es lo que tenemos? Pues para los que están sobre todo en Misterio Infinito Perú en YouTube, tiene que ver justamente con nuestro país, con Perú. Y es un tema que sería la tercera vez que lo estamos mencionando en Misterios al Anochecer, en el sentido de ¿qué? De la elección del nuevo Papa, ¿no? El Papa León, casi le vuelvo a decir León XIV, León XIV es lo correcto. Que pues en el extranjero algunos dicen, no, que los peruanos se emocionan por las puras, porque no es peruano, es estadounidense, pero desde que tiene el DNI por libre elección se ha naturalizado peruano, es peruano también a la par que estadounidense por nacimiento. Y ustedes dirán, Fernando, nuevamente, ya lo hablaste en el momento del cónclave, en el momento de la elección, ahora otra vez más, es que ahora vamos a ponerle un tinte profético. ¿En qué sentido? En el sentido de que quien nos está acompañando, que ya ha estado anteriormente hace algún tiempo, es ni más ni menos que Rafael Aita, también conocido como Capitán Perú, el superhéroe que necesitábamos en nuestra patria, porque si Estados Unidos tiene al Capitán América, Perú tenía que tener al Capitán Perú, no podía ser de otra manera. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien acá de conversar de este tema que, bueno, va a añadir, pues, ¿no? Una cuota mítica a todo lo que estamos viviendo, que ya hemos visto que Chiclayo se ha convertido, pues, en un gran locurón. He encontrado que han hecho incluso pan, un pan con forma del Papa, que han colocado un standee, ¿no? Como como un cartón ahí, parado en el balcón, con el Papa saludando. Se ha vuelto, pues, ha explotado, han hecho una marinera al Papa, así que O se sea, ha si este convertido es en un un boom. pan, si este es un pan con forma de papa, este es el verdadero papapán, Claro, no el que había en un sí, gobierno anterior. Este es el sí, verdadero papapán. así Interesante, es. genial. Sí, sí, yo estoy viendo todo eso, incluso ya ha pasado más de una semana desde que eligieron a León XIV, y hasta ahora no hay un solo día en el que los diarios, ya sea uno, ya sean todos o casi todos, ponen alguna novedad sobre el Papa, al menos aquí en Perú. Lo pongo en contexto para quienes sean de otros países, y he leído comentarios también, me lo han dicho amigos de España, los peruanos están más insoportables que de costumbre hablando del Papa, que el Papa es peruano, lo cual es cierto. Y hoy día pues me topo con una revista muy conocida, ¿no? Que es Ilustración Peruana, como le dicen caretas, y me la tuve que comprar, por ahí está, porque el Papa en primera plana, ¿no? Y no es una revista particularmente ni religiosa ni pro-católica, pero esto es ya algo de lo que tenemos que hablar. Ahora, cuando yo digo que algo profético, es porque en tus redes sociales habías estado comentando anteriormente de una serie de profecías que no son muy conocidas, pero que tendrían que ver con cuál sería el papel del Perú desde, digamos, la mística andina, pero no la New Age de ahora, sino la verdadera mística andina histórica, por llamarlo de algún modo, sobre
este resurgimiento que tendría el Perú en algún momento futuro, que tranquilamente podría ser nuestro presente, y como también hay una profecía que hace referencia a dos aves de las más maravillosas del mundo, Ujú. que podrían también hacer referencia al actual Papa León XIV. Por favor, Sí, este cuéntanos. es una leyenda profética que yo ya venía escuchando desde hace bastante tiempo, ¿no? Yo la venía escuchando un poco más de 10 años. Por ahí he escuchado que tiene más tiempo todavía, se remonta incluso al siglo XX, que viene dando vueltas. La he escuchado en distintos grupos indigenistas o que estudian la cosmovisión andina o las usanzas y creencias incas. Distintos grupos en realidad, ¿no? Tal vez incluso que no se conocen entre ellos, pero escuchaba este mito que iba dando vueltas, que decía que cuando el águila y el cóndor vuelen juntos, ala con ala, el mundo encontrará su estabilidad. Es una frase que iba dando vueltas, ¿no? Entre todos estos grupos, sin saber muy bien su interpretación, ¿no? Algunos pensaban pues que hablaba sobre la integración de la cultura andina a la cultura occidental, ¿no? Porque recordemos que el águila es el símbolo de Roma. Ujú. Entonces, siempre el águila ha representado a Europa, a la cultura occidental en general, y claro, que en un momento llega al Perú y busca integrarse a la cultura andina, que es representada por el cóndor, ¿no? Entonces, lo que decía es que cuando encontremos este balance entre lo occidental, lo europeo y lo andino, es cuando vamos a alcanzar una verdadera paz, prosperidad. Esa era una interpretación, ¿no? Otra interpretación decía, no, 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 este es el águila de Estados Unidos, la famosa águila calva, ¿no? Entonces se refería más bien al hemisferio norte. Y cuando el hemisferio norte se integre con el hemisferio sur, incluso por ahí daban vueltas algunos dibujos en internet en donde el hemisferio norte tenía forma de águila y el hemisferio sur tenía forma de cóndor, y ambos formaban el continente. Entonces, no, pues, pero habla de una integración continental. En verdad estamos hablando que cuando América continental se entiendan todos ellos, ¿no? E incluso hasta por ahí, Macroestado, un macroestado así tipo Unión Europea, pero bueno, no claro, es un macroestado, pero es un germen de un macroestado de la Unión Europea, ¿no? claro, Sí, una pero en América. mancomunidad, ¿no? Como una Ujú, especie de mancomunidad americana, como la Commonwealth inglesa, ¿no? Pero en ujú. América. ¿No? E incluso algunos escuché que hacían la interpretación que se refería a los hemisferios del cerebro, ¿no? Decía que el hemisferio izquierdo era el águila, porque es un hemisferio mucho más lógico, racional, matemático, utilitarista, y el hemisferio derecho es el cóndor, y que es más bien creativo, empático, sensible, que piensa en la persona, ¿no? Y que cuando logremos integrar ambos aspectos, entonces pues el ser humano ya podrá vivir en paz, ¿no? Y se moverá bien en la prosperidad, que no tenga pues un modelo económico depredador ni Capitalismo expansivo, salvaje. un Sí. capitalismo mercantilista, pero Ujú. que al mismo tiempo sepa el aprovechar bien sus recursos y el vivir en prosperidad, ¿no? Pero al mismo tiempo en balance con la naturaleza. Entonces, bueno, siempre esto era un tema que era recurrente, que iba dando vueltas, pero que nadie había adelantado que esto se podía unir en una persona. Y al final lo que estamos viendo ahora es que León XIV es el águila y el cóndor volando lado a lado, porque es un estadounidense nacido en Chicago, pero que ha desarrollado toda su cultura y todo su ministerio en el Perú, ha adoptado la cultura peruana, habla como peruano, le gusta lo peruano. Cuando regresó a Estados Unidos, se sintió fuera de casa, pidió regresar al Perú, y entonces él es el águila volando con el cóndor.
¿no? Y quién nos dice, pues, que de repente esta profecía se refería a un papa, ¿no? Que sea la cabeza visible de la iglesia, que guíe a la iglesia, combinando ambos aspectos y que esto nos traiga más estabilidad, como de hecho un poco ya lo estamos viendo, ¿no? Que está poniendo a todos de acuerdo y que muchas personas, incluso fuera de la iglesia, están hablando del Papa como más que los católicos todavía. Así Sí, que por ahí pareciera que sí, que se cumpliría esta profecía en León XIV. sí, me parece muy interesante eso y en verdad también porque ha sido un papa que muchos no se lo esperaban, ¿no? O sea, unos Mm. decían que quién podía ganar el papado. Bueno, tampoco es que sea exactamente como una elección en el sentido secular, ¿no? Pero tampoco vamos a engañarnos, también hay pues sus intercambios de opiniones seguramente entre los propios cardenales que tienen voz y voto. Entonces, algunos decían podría salir Pizzaballa, otros decían puede ser Robert Sara, que no creo que hubiera ganado nunca porque pues era muy de un extremo conservador, que por mi parte a mí me puede encantar, me puede gustar, de hecho es así, pero hay gente también en la iglesia que está ya demasiado esquinado hacia lo progresista y lo veían seguramente de una manera poco No, aceptable. estaba Y Parolín, estaba Parolín Tagle, también, ¿no? a Tagle, que ya lo Entonces, estaban convirtiendo en una rockstar, nunca mejor dicho, porque lo pusieron sí, cantando Imagine, ¿no? O sea, entonces, y de sí, pronto, Prevost, y yo, y todos, Prevost, el que sí, vivió en es Perú. que esto ya también es recurrente en la iglesia, ¿no? ¿Sabe? Hay una frase que siempre se dice que el que entra al cónclave como papa sale como Sale como cardenal, cardenal, sí, ¿no? Entonces, siempre los papables nunca son elegidos, ¿no? Y vamos, a ver, ¿quién se esperaba a un argentino, ¿no? A Bergoglio, que sea elegido, antes que él, a un polaco, a Juan Pablo II, tampoco estaba, o sea, después de siglos de papas italianos, tenías a un papa polaco, no estaba tampoco en los cálculos de nadie. Entonces, esto va un poco en esa línea. Y por lo tanto, yo ya me esperaba que iba a salir alguien que nadie tenía en cuenta. Entonces yo sí escuchaba, ¿no? Parolín, Tagle, Sare, decía, no creo que esté en ninguno de esos. Y sí, pues efectivamente, al final, pero claro, no imaginé, a pesar que algunos te habían dicho, oye, fíjense en Prevost, no imaginé que iba a ser alguien que había desarrollado todo su ministerio en el Perú, lo cual, ujú, pues creo que nos ha alegrado mucho a todos y que al mismo tiempo, de repente, pues la pregunta es, entonces, ¿por qué ha sido elegido? ¿No? Y claro, ya mencionabas antes que existía facciones de cardenales más conservadores y otros más liberales, otros que iban más en la línea de Francisco, otros que han sido muy críticos con Francisco, y mm, para alcanzar los 2 tercios sí sabíamos que tenía que ser uno que concilie con todos. Los conservadores no tenían los números para poner a alguien de ellos, pero los liberales tampoco, ¿no? Entonces ellos sabían que al final iban a tener que proponer a alguien que convenza a los dos. Y parece que este ha sido Robert Prevost, mm. que ha sabido combinar y poner de acuerdo tanto a conservadores como a liberales, lo cual parece que lo hace pues idóneo, ¿no? Para haber salido elegido. Sí, y hablando de temas proféticos, de ahí vamos a pasar a otras profecías, pero Mm. como muchos estaban a la espera del asunto de las supuestas profecías de San Malaquías, decían, pero ¿cómo es posible? Tenía que salir Pedro Romano, pero Pedro a Robert Romano. Pregos no le vemos nada de Pedro Romano, por dónde lo encontramos, o no sé de dónde sacarlo del tema del Papa Negro, que también lo paran diciendo de cuando en cuando. Entonces, yo me quedé sorprendido de la originalidad de las personas cuando quieren acomodar algo al esquema que tienen y a lo que esperan que salga, ¿no? Entonces dicen que han estado hurgando en la genealogía más profunda, en el árbol familiar de Robert Prevost y han encontrado que en algún lejano siglo, en Luisiana, tuvo unos ancestros que eran afrodescendientes. Entonces decían, entonces sí es el Papa Negro. Y yo me quedaba así como que, Dios mío, o sea, si nos hurgan a todos, nos van a encontrar a árabes, Sí, nos van a no, encontrar rusos, no sé de dónde, sí, aunque no parezcamos, porque, bueno, el sí, ser humano pasó por toda la Tierra. Entonces,
Mira, Es, si vamos a hablar de profecías, yo me centraría más en... Hay otra que me parece más interesante con respecto a la iglesia, ujú. que es la profecía de León XIII, Oh, por, justamente por el nombre del Papa. A ver, ya esto no es ninguna especulación. El mismo Papa ha dicho que él ha elegido el nombre de León XIV para continuar la obra de León XIII. ujú. Que de repente nosotros ya lo pensábamos un nombre pues olvidado en la historia, ¿no? El último Papa León tiene 100 años, es del siglo XIX, ¿no? Eso es como que haya sacado el nombre de los libros. Es como que, no sé, pues el día de mañana salga un papa urbano, ¿no? Urbano, pues, Gelasiano, Urbano, claro, un ¿no? nombre, pues sí. Uno de estos nombres que leemos, pues, de la Edad Media, ¿no? Nosotros Ujú. esperábamos, ¿no? Un Pablo, no esperábamos un Juan, ¿no? Por algunos decían Juan Pablo III, pero ha sacado un nombre Francisco de 100 años, II. Francisco Ujú. II, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos a leer a León XIII, tiene varias cosas interesantes. De repente, la más interesante y por donde va el tema del nombre es que él escribe Rerum Novarum, que es la piedra fundamental de la doctrina social de la Iglesia, un poco para alejarse de las corrientes comunistas y también mercantilistas del siglo XIX, de la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, yo creo que él busca retomar el tema de la doctrina social de la Iglesia. Pero hay otra cosa interesante de León XIII, y es que León XIII tuvo una visión. Oh, En un momento, León XIII cae desmayado, y cuando lo van a auxiliar, él dice que ha visto a Satanás pidiendo permiso o pidiendo un lapso de 100 años para destruir a la iglesia. mm. No sé si has escuchado de esta visión que tuvo Sí, León XIII, me está sonando. A ¿no? ver, teniendo en cuenta que León, pero no había escuchado que fuera de él. Confieso en ese Sí, aspecto que no fue tenía de ese él. dato. Había escuchado que era a alguien de la iglesia, pero no sabía que era Sí, León XIII. Ah, él culmina su papado dentro del siglo XIX, porque no tengo el dato sí, ahorita. Sí, entonces sí. los 100 años serían Entonces, el siglo XX. más o menos, a ver, vamos a buscar Un siglo cuando picante. culmina su papado, León XIII. Así es, amigos, aquí Este, ya, todo surge sin problema. 1903. Ok, genial. ¿Ya? Entonces, claro, esos 100 años se cumplen el 2003, ¿no? Ujú. Entonces, vamos, no sé si debemos ser tan exactos con el periodo, porque creo que la cuestión todavía anda rebotando hasta ahora, pero me parece muy interesante que el Papa que haya tenido esa visión y que más o menos estamos dentro del tiempo de ese lapso de tiempo que tiene Satanás para atacar a la iglesia, se cumpla y estemos hablando de un papa pues que decida continuar, incluso León XIII, para contrarrestar esta visión, elabora la famosa oración a San Miguel Arcángel, Eso me llamó ¿no? muchísimo la atención. Sí, Él es el él es, autor. él es el autor. Y esta oración que es tan rezada, ¿no? Incluso hasta antes del Concilio Vaticano II se rezaba al final de cada misa y ahora siempre se reza para buscar protección. Es una oración exorcística. Pues, pues fue León Oye, XIII. no es que sea conspiranoico ni, No, ni, no, ni que no, esté, ni que esté yo anti Concilio Vaticano II, pero es bastante significativo que llegue el que se haya Concilio dejado de Vaticano rezar. II y justamente eliminan eso, ¿no? Que es tan importante en estos tiempos, sobre todo. Bien. Curioso, es De singular. repente ahí es donde viene a ver si León XIV la restituye en las misas. Yo sí creo que se debería rezar al final de cada misa. Es Al final de muy cada día fructífera. también, así como Al están las final de cada cosas, día. Así, ¿sí? sí, Para que mientras sí, duermas no pasen cosas extrañas, ¿no? Sí. así es. Y o sea que no había recordado eso, pero Claro. volviendo a las profecías digamos, de las que tú sueles, las que has puesto en ocasiones también en tus redes, hay otras que hacen referencia, como te digo, al Perú o al área central andina.
en un tiempo futuro para quienes plasmaron esas profecías que podría ser presente para ahora, como una especie de resurgir, ¿no? Ahora que vemos al Perú y nos causa más bien desesperanza por este bucle que hay de corrupción y de tantas cosas negativas. Cuéntanos sobre esas profecías. Bueno, creo que la más Sí, conocida es cuando hablan del retorno de Incarri, ¿no? Que eso se ha escrito sí, muchísimo, sí. pero Hay toda una serie de profecías con respecto a este famoso Inca Rey, Incarri, ujú, ¿no? Y que habla de un retorno. A ver, voy a leer una, porque la profecía de Incarri la recoge José María Arguedas. ujú. Estamos hablando del siglo XX, y Arguedas recoge, bueno, En varias Puquio, versiones. en Puquio tengo entendido que lo recoge, ¿no? Una de ellas, Ujú, porque también hay en Ayacucho, hay... A ver, a la actualidad sé que existen unas 70 versiones de la profecía. Algunas ya con tintes cristianos, ¿no? Porque dice, después de la vuelta del Incarri, regresará Jesucristo y vendrá el juicio final, ya, con un matiz muy cristiano, ¿no? Pero voy a leer una de las tantas versiones. Va a sonar un poco dramática, pero vamos, así son muchas de estas profecías, ¿no? así es. Tienen así su tinte apocalíptico. Dice, Ujú. la cabeza de Incarrí está viva y el cuerpo del dios se está reconstituyendo hacia abajo de la tierra. Pero como ya no tiene poder, sus leyes no se cumplen, ni su voluntad se acata. Cuando el cuerpo de Incarrí esté completo, él volverá, y ese día se hará el juicio final. Incarí ha de retornar cuando todo se crea perdido y arrasará con todo lo conocido. Ningún trapo viejo quedará sin arder, ni hasta en pie, y de las cenizas surgirá un imperio como nunca antes se ha visto en estas tierras. ¡Wow! Tremendo, Interesante. Ujú. bravo, ¿no? Este, sabemos pues que el tenor de esta profecía tiene que ver con el regreso del Inca Rey, la restitución de la Mascaipacha. Y el Perú, bueno, lo dice, ¿no? Vuelva a su etapa imperial. Entonces, claro, de repente ahora, pues, ¿no? Nos parece un poco lejano el, ah, el ver que el Perú se vuelve una monarquía, pero al mismo tiempo vemos que la república no da más y que cada día estamos más hartos del sistema, cada día el sistema funciona menos, tenemos una democracia cada vez más endeble y pues, a ver, no es descabellado que la gente comience a mirar a otras alternativas de sistemas de gobierno para el Perú, y entre ellas está la monarquía, la cual de repente debió ser la que debió continuar el Perú, porque esa era la voluntad de San Martín. Recordemos que para San Martín el Perú debía ser una monarquía. Y el Ujú. tiempo nos dice que no se equivocó, ¿no? Sí, siempre han Entonces, estado buscando un gobernante no tan demócrata, sino más bien con un poder cada vez más hacia lo absoluto, un ¿no? Inca, Un vamos, lo Inca. vemos en cada presidente, ¿no? O sea, Alejandro Toledo salía diciendo que era el nuevo Pachacútec. Ujú, Y Pedro Castillo hizo su toma de mando en Ayacucho utilizando un barayoke en la mano. A ver, qué más monárquico que eso, ¿no? ujú. Entonces, siempre hay como ese anhelo, ¿no? Siempre hay pues como esa añoranza a la vuelta de los tiempos del Inca. Y, Yo ah, creo que y el gran problema sería, muy bien, ya en algún momento, en el futuro, me imagino que podría ser mayoritaria una opción de monarquía, pero bueno, ¿y quién va a ser el Inca? Porque si alguien dice, ¿no? Como en el caso de lo que pasó en México, ¿no? Vamos a poner a alguien de origen extranjero, acá todos se levantan. Vamos a poner a alguien peruano, ujú. ok, pero ¿quién? O sea, ¿dónde buscamos a los últimos descendientes de las panacas reales? Sí hay algunos en Cusco, pero ¿por qué este y no el otro? Me imagino que ahí eh, sería también un asunto de difícil determinación. Según la profecía, lo vamos a reconocer solo. Va a regresar el Inca, no sabemos si va a regresar un descendiente. Dicen incluso que va a regresar del Paititi, Uy, Dios mío. que es la zona de la selva, ¿no? Ujú. Ahora, obviamente, si yo
también tomaría la profecía con pinzas, porque sabemos que esta profecía ha sido manipulada, malinterpretada, tomada por ciertos grupos, algunos de ellos sanguinarios, otros de ellos religiosos. Ataucusi utilizó la profecía del Incarrí, ¿no? La vuelta del Inca. Mira, es por eso que yo no me pondría a buscar mucho, porque en teoría, pues no hay que buscarlo, ¿no? Es como el caso anterior. ¿Quién de nosotros hubiera anticipado un papa peruano, ¿no? Un papa con DNI, un papa que le gusta la Inca Kola y que come seco de cabrito? Pero se dio, sucedió, nos sorprendió a todos y ahí hemos ya comenzado a conectar y decir, oye, pero mira, él es americano, el águila, pero también es peruano y el cóndor, y vemos que todo se ensambla por su propia cuenta. Entonces, por eso yo no comenzaría a hacer esas preguntas, oye, ¿quién va a ser? Dejemos que se rumben las cosas y comiencen a apartarse esta niebla por sí solo, ¿no? Que conforme más avanzamos, más claro comenzamos a ver por dónde vamos a ir. Oye, y pasando a esas historias maravillosas que para algunos, como bien has mencionado, dicen, no, quizá es que han adquirido tintes cristianos, quizá han sido manipuladas, pero esos testimonios recogidos por los cronistas que hablan de todo este asunto de cómo veían a Huiracocha eh, en el área Es andina, ¿no? O tremendo. sea, y que es tremendo porque tiene paralelismos con Jesucristo directamente. O sea, hay una serie de asuntos de prometió volver y de aquí ya salen muchas especulaciones, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? También has hablado de esto. O sea, He hablado sí, bastante de esto. Eh, no es un caso único tampoco, ¿no? habrá sido que como dicen los mormones, Jesús visitó América. Yo no creo, pero No, sospechoso, ningún cronista dice que sospechoso. Jesús visitó América, pero sí dicen que hubieron apóstoles, como Santo Tomás o San Bartolomé, que pareciera que han pasado por América trayendo el Evangelio, porque lo que encontraban los evangelizadores era muy coincidente con los evangelios. Ahora, En Calango, por ejemplo, al sur de Lima, la famosa piedra de Calango, hay una huella que la ujú, atribuyen al paso, si no me equivoco, de Santo Tomás, si no me de equivoco, Santo dicen que Tomás, apareció y dejó su huella grabada en la roca, ¿no? O sí, sea, ese tipo de cosas, petroglifos con forma de cruz, sí. tradiciones que tienen mucha, Y pareciera... más todavía, más que no se nos enseña, pero está ahí en las crónicas. Ujú, A ver, desde la época de los primeros cristianos, ellos se dieron cuenta que otras culturas que eran paganas, por sí mismas habían llegado a conclusiones muy cercanas al cristianismo. Y el ejemplo más claro es el logos, ¿no? El logos es la palabra griega precisamente para palabra, ¿no? La palabra en griego se dice como logos. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, Juan escribe el inicio de su evangelio diciendo, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y era la palabra Dios. estaba con Dios. Ujú, Pero él lo escribe en griego, y el término que usa es logos. En el principio era el logos. In arge logos. En el principio era el logos. Y este logos era un término de los filósofos griegos que habían vivido antes de Cristo. Heráclito ya hablaba de logos. Entonces los primeros cristianos ya decían, oye, como estas personas que no conocieron a Cristo, pues tienen una filosofía que coincide con el mensaje de Cristo, ¿no? Y esto es lo que la iglesia ha llamado precisamente las semillas de la palabra, semina verbi, las semillas del logos, que nos dice que la verdad la podemos alcanzar tal vez de forma imperfecta a través de la razón, ¿no? Porque la verdad deja sus semillas en cada uno de nosotros. Entonces, eso lo han encontrado pues en los griegos, en los persas, en todas las culturas que conocían. Cuando llegan a América, encuentran con los incas algo muy parecido. ¿Por qué? Y acá voy a explicar un poco qué fue lo que encontraron cuando llegaron al Perú. A ver, primero el tema que ya mencionas, el tema de la cruz, ¿no? Se dice, me parece que fue Pedro de Halcón, si mi memoria no me falla, que fue el primero en desembarcar en las costas de Piura
y desembarca con una cruz de madera y la clava en la arena. Y los nativos que estaban ahí, apenas ven la cruz, se acercan y la adoran. Y este sujeto dice, ¿qué pasó acá? Nos han ganado, ha llegado alguien que, antes que nosotros. Llegaron los portugueses, dijeron eso, Llegaron los siempre adelantándose. portugueses, ¿no? Pero no, 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 no. Lo consideraron un milagro, ¿no? Pero Ujú. claro, ya nosotros sabemos que existía la chacana, que existía la Cruz del Sur, que existían símbolos de la cruz que, con forma de cruz y que eran considerados sagrados. Y sabemos que ya también había esta profecía de Huiracocha, que se había ido caminando por las aguas del norte, en la zona de Piura, y que había prometido volver. Entonces, cuando vieron que estos sujetos venían por el mar, dijeron, este debe ser Huiracocha. Para la época de Pachacútec, Pachacútec fue también el gran reformador de la religión y de las creencias andinas, no sé si llamarlo religión, ¿no? De las creencias, del culto. Y el culto era principalmente al sol. De repente eso es lo que nos han enseñado a todos, ¿no? ¿A quién adoraban los incas? Al Inti. Ah, ok. Pero sucede que para la época de Pachacútec habían recontramedido al sol. Y ya sabían pues los solsticios, los equinoccios, y que el sol siempre seguía el mismo recorrido, y cuándo era el invierno y cuándo era el verano, y que en el invierno el sol pues disminuía su fuerza. Entonces Pachacútec los junta a todos, los sacerdotes del Coricancha, y les dice, a ver, el que manda no obedece. Y si el sol es el que manda, entonces ¿por qué obedece? ¿Por qué siempre muestra el mismo recorrido? ¿Por qué se oculta en la noche? ¿Por qué en invierno disminuye su fuerza? ¿Por qué siempre sigue los mismos, ¿no? El mismo patrón? Y los sacerdotes del sol no saben qué contestar. Dicen, la verdad, tienes razón, pero nosotros oramos al sol, así que no sabemos. Y Pachacute le dice, yo les voy a dar la respuesta. Y la respuesta es que por encima del sol hay un hacedor, el Pachayachachic, Huiracocha Pachayachachic, que lo llama el sol por encima del sol, el Inti Pinti, el sol de soles. Y que él es el que pone el orden. Y él es el que le dice al sol cuál va a ser su recorrido. Entonces, claro, esto le hizo perfecta lógica a los sacerdotes del Coricancha, y es por eso que el cronista Juan de Santa Cruz Pachacuti, que nos dibuja el altar del Coricancha, en donde se muestra todo el panteón de dioses alrededor del hombre y de la mujer, y se nos muestra pues al rayo, ¿no? A Iyapa, a la Pachamama, a la Mamacocha, al Malki, y por encima de ellos está el sol y la luna. Pero en el medio hay un círculo, hay Un una círculo que no elipse, tiene nada, que que está no tiene vacío. nada, y Sí, que, y sí. que, y que lo llama Huiracocha Pachayachachic, o sea, ordenador del universo. Inti Bintin, sol de soles. Tirsimuyukamak, el círculo fundamental que nos da fuerza y energía. O sea, ya tenían este concepto, que por encima del sol había un hacedor, un ordenador, sol de soles. Cuando llegan los evangelizadores, encuentran esto, dicen, oye, pero esto coincide con nuestro Dios, un creador, un ordenador, que Un además es la padre. luz del Ujú. mundo, Ajá. ¿no? Y mira, el sol de soles es Jesucristo, ¿no? Jesucristo que es la luz del mundo, y tienes todos los pasajes de la Biblia, ¿no? Que te dice, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Yo soy la luz del mundo, quien viene a mí no caminará en tinieblas. O incluso fuera de la Biblia, en el credo, ¿no? Que cuando nos dice, cuando nos habla de Jesús, dice, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, tenían los argumentos, y sobre todo los jesuitas. O sea, más que nadie los jesuitas, porque San Ignacio de Loyola escribe en su autobiografía que cuando le hablaba a Dios, se le aparecía como un sol. Y tú ves que el símbolo de los jesuitas es un sol, que Sí. dentro está la inscripción, ¿no? IHS, Jesús Salvador de la Humanidad. Entonces, para los jesuitas era, sí, claro, el sol, por supuesto, es Jesucristo. Y de Y, ahí vino y- y- también,
De ahí vino también este culto tan marcado que se ve sobre todo en Corpus Christi, ¿no? Al tema de Jesús sacramentado en la custodia, que tiene una y la forma pues de un gran custodia con sol. forma de sol. Claro, entonces Entonces, veían eso y tú te pones en los zapatos de un inca del siglo XVI, así es. que sabía que su padre había adorado al sol de soles, y ves pues que ahora vienen estos barbados que habían cruzado el mar y sacan una custodia con forma de sol y todos se arrodillan y le preguntan quién es y dicen, ahí está Dios. Ellos, ¿qué piensa este inca? Sí, por supuesto, es Están lo mismo que confirmando lo siempre he que, creído. exacto. Estoy confirmando lo que viene desde Pachacútec, porque recordemos que también Pachacútec saca esta idea no por el sol, ¿no? Pachacútec tiene una visión. A Pachacútec se le aparece el sol. Y esto lo narra Juan de Betanzos, que tenía muy buena fuente, porque Betanzos se casa con una princesa inca que era descendiente de Pachacútec y que guardaba toda la historia de la familia, Angelina Yupanqui. Y esta Angelina Yupanqui le cuenta y le dice que cuando es el ataque de los chancas a Cusco y y el inca, Huiracocha Inca, huye de Cusco y lo deja Pachacútec pues todavía en Cusco para que muera y se lleva a su otro hijo. Pachacútec, bueno, creo que como cualquier ser humano que ha sido abandonado por su padre en medio de una guerra para que lo maten, Pachacútec sale totalmente deprimido, desesperanzado, y llega hasta un manantial que se llama Susurpuquio, donde queda dormido, y en el sueño se le aparece el sol, vestido de inca, lo narra con una mascapaicha, ¿no? Y con 3 rayos que le salen de la cabeza. Y le dicen, no tengas miedo, yo soy el sol tu padre, y te voy a dar la victoria para que sujetes a todas estas naciones. Y sobre el agua del manantial le muestra todas las naciones que él iba a conquistar. Y que a mí me gusta pensar que son las naciones del Perú, ¿no? Porque Ujú. es ahí donde, no, donde comienza la unificación del Perú. Entonces, claro, Pachacute recibe esta promesa del sol que le dice, tú vas a conquistar a todos, no, no te preocupes, tú vas a ganar y vas a conquistar a todos ellos. Y en base a ello es que Pachacute hace esta reforma de las creencias, del culto de los incas, y hace algo más, algo que me parece interesantísimo. Construye una estatua del sol. Es una estatua del tamaño de un niño de 10 años, de oro, pero no oro macizo, porque es hueca. Y es que esta estatua se desmontaba, se abría por la mitad y dentro era hueca porque en su interior colocaban las cenizas de los corazones de los incas. Entonces, para los incas no era cualquier estatua, era los corazones de los incas ahí mismo, ¿no? Y claro, esta estatua la viste como inca, ¿no? Tenía la mascaipacha, la coloca en el lugar más importante del Coricancha y lo llaman el Punchao. Que Punchao significa en quechua el día, la luz del día, el resplandor del día. Entonces Pachacútec lleva esta estatua al lugar más importante del Coricancha para que se le rinda culto. Y claro, en este punto, muchos me dicen, no, pero eso lo debieron haber fundido los españoles, lo convirtieron en lingotes de oro, se lo debieron haber repartido. Ujú. Y la verdad, hoy no sabemos el destino del Punchao, pero sabemos qué es lo que no pasó. Y no se lo repartieron, por lo menos entre los conquistadores. ¿Por qué? Porque era tan importante para los incas que Manco Inca se lo lleva a Vilcabamba. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Huamán Poma de Ayala, cuando hace un dibujo de la captura de Túpac Amaru I, lo dibuja con el punchao. Y se ve que los españoles
están trayendo una estatua inca junto con Tupac Amaru primero. Entonces, sabemos que por lo menos ha llegado hasta la época del virrey Toledo, y por lo tanto ya no era la época ni de Pizarro, ni de Almagro, ni que se repartían el oro. También sabemos que Toledo recibe el punchao. O sea, está registrado que el virrey Toledo se le entrega esta estatua de oro. Y obviamente Toledo la envía a España. Y ahí le perdemos el rastro. Entonces, no sabemos, o sea, sabemos que no se quedó en el Perú. Y sabemos que no se la repartieron entre los conquistadores. Lo más probable es que haya llegado hasta España. En España pueden haber sucedido dos cosas. Una es que Felipe II lo reciba y la guarde, y que hasta el día de hoy siga en España. Pero hay una versión que dice que Felipe II no quería ídolos paganos. Y al ver pues se asusta, no sabe qué hacer con él, ¿Y y lo por envía lo al tanto Vaticano? hace lo ¿Algo más así? lógico de la época, lo envía al Ajá, Vaticano. ya me parecía. Sí. Y Otra cosa más, así como dicen, ¿no?, los conspiranoicos, el Arca de la Alianza está en las bóvedas vaticanas o del en el Vaticano. subsuelo del Vaticano. O sea, resulta que el Punchado también estaría por ahí, Es muy probable que el Punchao esté en el Vaticano y el día de hoy no sepan ya ni siquiera de qué se trata, simplemente sea una reliquia, no creo que en una bóveda, pero en alguna bodega, y que ya tengamos un papa peruano. No, no creo, a ver, no creo que el papa se ponga a buscar en las bodegas del Vaticano, pero lo que se me hace muy curioso y que de repente sería pues la persona indicada para hacer esta búsqueda es el secretario del Papa. Porque tú sabes cómo se llama el secretario del Papa. Rimaicuna es su apellido. Edgar Rimaicuna Inga. Sí, 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 exacto. Y tendrías un Inca en el Vaticano. Y que sea el que busque y encuentre el punchao, Sería, providencial total. sí, sí. Algo que también mencionan es sobre una estatua que si no, no es una estatua, es una de las pocas efigies de la época inca, me parece que está en piedra, que tiene figura antropomorfa, me parece que está en un museo de España El Museo de y América que, de Madrid. exacto, El en el Museo de rostro de América, Huiracocha. el rostro de Huiracocha, pero que hay quienes dicen no, ese rostro no era así, en realidad tenía quizá una figura más de puma o de Era algún un otro tipo. puma que lo tallaron de nuevo y lo convirtieron en un rostro humano para que no Ujú, sea destruido. Sí, ujú. sí, yo he ido al Museo de América de Madrid y lo he buscado a este rostro de Huiracocha y no lo he encontrado. Y he hablado con la curadora del museo porque me dijeron, no, debe estar en bodega, debe estar en reparación. No sé ahorita, porque yo fui especialmente al Museo de América de Madrid a buscar este rostro de Huiracocha y no lo he visto. Así que parece que también tiene paradero desconocido. Extraño. Mira, yo estuve hace tiempo atrás, en realidad el año 2020, curiosamente en tiempos de la pandemia y todo esto, pero por ahí yo estaba trabajando en Puerto Maldonado y me dio una escapada y acabé en Cusco. Y como me gusta ir a lugares que no son de los más visitados, acabé por la zona de Urcos, de Andahuaylillas, y me puse a hacer, en la medida de lo posible en esas circunstancias, un poco la ruta del barroco andino, ¿no? Uy, Y qué aparte hermoso. de la iglesia de Andahuaylillas propiamente, San Pedro de Andahuaylillas, que es la más conocida, que es hermosa, lamentablemente no permiten sacar fotografías, pero era genial, ¿no? Que, o sea, hay una parte donde están inscripciones no solamente en español, sino también en latín, hasta en puquín, La o sea, portada, el el arco pentalingüe. baptisterio, ajá, Claro, zona del para entrar al baptisterio. baptisterio hay un arco en Ujú, donde sí. la fórmula bautismal, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Está en las Está cinco lenguas. en cinco lenguas, en Ujú, latín, en español, en quechua, en aymara y en puquina. ujú, de los pocos testimonios escritos en Pupina que hay. Pero yendo un poco más hacia, no sería el sur, por la geografía de la zona del Bujo sería más bien el sureste, hay Ujú. una capilla que es la de la Virgen de Canincunca. No tan Sí, claro, conocida, pero como yo sí. tengo un olfato increíble para los petroglifos, yo me detengo muy aparte de entrar y todo eso, me detengo en la portada, miraba y de pronto veo que las piedras que están en la zona, en la base de la portada, tenían espirales, tenían unas figuras, yo dije, estos son petroglifos. Y de pronto al frente hay un cerro llamado Huiracochán, y según por ahí uno indaga, resulta que eso está en la ruta de lo que De dicen que Huiracocha, habría pasado Huiracocha, que ahí el camino de Huiracocha. le habían hecho un templo porque habían quedado sorprendidos por sus prodigios los pobladores de ese entonces, y resulta que esas rocas podían pertenecer a lo que había sido el templo a Huiracocha tras su paso por ahí, ¿no? Rumbo hacia el noroeste, que desaparece en el océano, y resulta que ahora están formando parte de las bases de una iglesia cristiana. Entonces yo me quedé pues alucinado, ¿no? ¿Cómo es esto? Lo sagrado de antes pasando a la nueva religión, ¿no? Y lo que tú has mencionado, el asunto de la complementariedad que hay, ¿no? Entre Claro. las creencias antiguas y las que hasta ahora hay, las que hasta ahora están vigentes y existentes. Sí, Sí hay ese tipo de cosas. la ruta del barroco es una preciosidad, es riquísima. Y justamente cuando un director español, que se llama José Luis López Linares, Ujú. quiere hacer un documental sobre Hispanoamérica, ¿no? Y me dice, a ver, Yo lo entrevisté a muéstrame, él, yo lo entrevisté a él ya, justamente. Sí, claro. sí, Bueno, él filma la ruta del barroco. sí. Entonces, si ven este documental, que ya está en web, ¿no? Lo pueden encontrar en el canal de López Linares, y a él le muestra San Pedro de Andahuaylillas, y que ahí se compone la primera polifonía en quechua, el Hanas Pacha Cusicuinin, y la fiesta de Corpus Christi, o sea, también toda esta riqueza religiosa y cultural que tenemos, ¿no? Ujú. Sí, es bien, bien interesante. Hay otro tema también respecto a esto de la mística, las cuestiones proféticas y estas posibles intersecciones entre el cristianismo, para algunos, ¿no? Y la religión antigua, o coincidencias en todo caso. Algo que me ha llamado mucho la atención es el asunto del taquionjoy, ¿no? Con este Ujú. tipo que parece que decía que las huacas tomaban La posesión resurrección de las de... huacas. Sí, sí, ¿sabes por Sí. qué? Primero porque evidentemente recuerda a otro tipo de asuntos similares, por ejemplo, entre los musulmanes, entre los sufíes, los derviches, Ujú. giróvagos y ¿no? Todo esto también dentro de la mística cristiana de ayer y también la de hoy, que se ve por ejemplo, en grupos de tipo pentecostal o carismático. Y así prácticamente cada religión tiene su lado en el que terminan entrando en alguna especie de trance y supuesta comunión con esferas más elevadas. Y me llamó muchísimo la atención por eso, ¿no? Porque me parece que también algunos de los que participaron en el Takionjoy mencionaban algunos asuntos que ya mostraban la implantación del cristianismo, ¿no? Como que se identificaban con figuras cristianas o algo así. Y, y yo no sé si este arrebato místico, ¿no? Habrá sido por influencia cristiana o es que verdaderamente ya había una tradición previa de que los espíritus de los dioses, por decirlo de alguna manera, tomaran posesión tuya y hablaran a través de ti. Sé que había el asunto de los oráculos, ¿no? Como acá mismo en Lima, el Las tema de las huacas Bim, hablaban. Eso sí. es también un misterio que se busca resolver hasta el día de hoy, ¿no? Porque Ujú, un tema muy recurrente, incluso entre los cronistas decían que las huacas hablaban. Claro, los cronistas decían, no, que estaban poseídas, hay que hacer un exorcismo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que hablaban? Es un tema de especulación el día de hoy. No se sabe si, bueno, si hubieran hablado, se cree que hablaban a través de una persona, de alguien que leía el oráculo, pero esto no hubiera sido nada sobrenatural para un cronista, para ujú. un español. Se cree que se utilizaban el viento o el agua, y que si Como tú en Chavín también, vertías, el como tema en de Chavín con las Chavín, galerías. Ujú. ¿no? Entonces tú vertías agua o tú hacías pasar viento a través de los canales, este borboteo te hacía sonar algunas palabras quechua, como si te estuvieran hablando, ¿no?
Entonces, sí, pues, ¿cómo es que hablaban las huacas? Porque en un momento dice que las huacas callaron, ¿no? Cuando llega el cristianismo, las huacas callan. Y de ahí viene el tema del taquioncoi, ¿no? Que buscaban la resurrección de las huacas porque pensaban que las huacas se habían muerto, porque ya no hablaban las huacas. Ahora, hablando de profecías, Garcilaso le atribuye esto a una profecía de Huayna Cápac, que Huayna Cápac dice, pronto vendrán otras personas que traerán un Dios más fuerte que todas nuestras huacas, y que las huacas van a callar. Así que escúchenlos a ellos, ¿no? Eso, entonces, claro, el día de hoy eso se interpreta como que no, eso lo puso el cronista como un medio de evangelización, para que se convierta. Así que no sabemos qué tan cierto será, o si ocurrió, o si no ocurrió, pero conociendo el tema de las profecías andinas, a ver, no me sorprende que ya hayan sabido esto, porque tenían ya el tema de Huiracocha, que se había ido y que iba a volver. Tenía el tema, ellos sabían que el Tahuantinsuyo iba a caer. Y eso le pasó a Huayna Cápac. Y le pasó de repente de una manera muy terrible, porque en pleno Inti Raymi estaba en la plaza de Cusco haciendo los sacrificios y ven que un cóndor, sabemos lo que significa el cóndor, Ujú. ¿no? Planea, vuela sobre la plaza y es atacado por un montón de otras aves que lo empiezan a picotear y el cóndor cae muerto delante de Huayna Cápac en plena plaza de Cusco. Pues. No hay que ser adivino, no hay que ser un oráculo para leer lo que te están diciendo ahí, ¿no? Y el propio Huayna Cápac entra en pánico y dice, ¿qué ha pasado acá? Díganme cómo. Y todos le comienzan a decir, no, pues esto significa que nos vamos a morir todos, porque el imperio se derrumba, ¿qué más va a significar acá, no? Entonces, ya sabían esto, ¿no? El mismo Atahualpa también habla de una profecía de la muerte de Huayna Cápac, porque cuando Atahualpa estaba preso, él ve un cometa verde, Ese detalle, ¿no? El famoso un cometa fenómeno verde. celeste. Ujú. Sí, y Atahualpa se pone muy triste y le dicen, ¿por qué te pones triste? Y dice, porque este mismo cometa verde pasó junto antes que muera Huayna Cápac. Y por lo tanto significa que yo también voy a morir, ¿no? Entonces, dicen que esto representó un Pachacuti, ¿no? Un Pachacuti es un cambio Ciclo, de un ciclo. cambio de ciclo. Ujú. Y que estos cambios de ciclos suceden cada 500 años. Y si estamos hablando de 1532. El El 2032 te das cuenta. 2032 se viene un nuevo Pachacuti. Ujú. Pero yo les digo, tranquilos, no pasa nada, hasta que veamos un cometa verde, O que no algún ha otro pasado fenómeno todavía. celeste, o algún otro fenómeno No, celeste para extraño, ¿no? mí es el cometa verde. El día que veas en las noticias, mira, yo no sé si este video lo van a rescatar el 2032. Ujú. Pero el día que salgan las noticias que un cometa verde está pasando por Perú, entren en pánico. Ahí ya, ahí es que aquí viene ya el nuevo Pachacute, el cambio, el cataclismo cósmico ya. Oye, sí, pero este asunto también de estas como profecías del final o de que viene alguien de tierras lejanas y una nueva fe y un nuevo mundo, si lo queremos ver Eso así. lo decía Huayna Eh, Cápac, no claro. solamente acá, sino también me parece que entre los aztecas hubo algo similar, ¿no? Hubo alguna Sí, especie también. también, es muy curioso, es El como regreso de que Quetzalcóatl, exactamente, como si ¿no? alguien o algo desde otra dimensión, diríamos ahora, o desde las alturas de lo celestial estuviera avisándoles, se acaba esto y lo que viene tienen que recibirlo, porque igual si no lo reciben van a hacer que lo reciban, ¿no? Porque, o sea, es la El cambio imposición. se viene sí o sí, Ujú. ¿no? Así Entonces, sí, es. pues, bueno, eso es también una característica de las profecías y los oráculos, ¿no? Se terminan cumpliendo a como dé lugar. Entonces, bueno, yo creo que todavía estamos tranquilos, porque de todas estas profecías que hay, pues del Incarri, ¿no? Del el Chuncac Pachacuti, el décimo Uy. Pachacútec, porque Ujú. el de Atahualpa fue el noveno, ¿no? Entonces, el que viene tocaría el décimo. Entonces, falta, o sea, no hemos visto todas las señales, no hemos visto. Así que yo creo que todavía, más bien tenemos esto con lo que habíamos comenzado del Papa, que nos augura más estabilidad, una época
de bienestar, ¿no? Una época en donde en la confrontación se intercambia por el entendimiento. Ojalá, ojalá que Ojalá, así es lo que sea. todos esperamos y es lo que Exacto. también todos le estamos pidiendo al Papa, ¿no? Que más bien nos apacigüe los ánimos y nos traiga una época más tranquila, de menos confrontación y de mayor conversación y entendimiento. Ujú. Así es. Oye, Rafael, yo quiero agradecerte por haber estado nuevamente aquí en el programa. Encantado. Hemos recorrido profecías, oráculos, cosas que podrían venir, cosas que vinieron, aunque en su época seguramente no esperaron la manera en la que se iban a dar, esperanzas pasadas que podrían cumplirse en el presente. Yo te mencionaba lo de eh, el mito de Incarrí recogido por Arguedas, que me viene a la mente Puquio, porque por ahí en una de esas ocasiones, esas casualidades que yo no creo que sean casualidad, yo estaba por una de estas, cuando yo tenía, ¿qué cosa? 16 años, ¿no? O sea, hace mucho tiempo atrás, de estas ferias de libros antiguos, y de pronto mi vista se posa en un ejemplar que de revista no tenía nada, porque en toda justicia era un libro, ¿no? Del Museo de Historia y todo eso, y ahí justamente estaba el artículo de Arguedas, Puccio, Wow. una cultura en proceso de cambio, algo así era, por ahí lo tengo en algún... Y ahí estaba el mito de Incarrí con las imágenes, espectacular, ¿no? Desde ahí quedó porque yo dije, Dios mío, ¿esto verdaderamente habrá sido parte del acervo cultural prehispánico o tendrá también un componente ya de la nueva visión del mundo, ¿no? Que trajeron de Europa? Pero ahora lo hemos recorrido y nos hemos dado cuenta que no solamente es eso, sino que hay bastantes profecías que apuntan. Es curioso también, ¿no? Cómo tantas culturas que están separadas por mares y por tiempos, por ejemplo, entre los hindúes igual está el tema de las yugas, ¿no? Este tema de como un ciclo que va pasando de uno a otro. También había como tú dices, yo tampoco no me gusta decirle la religión andina o la religión inca, pero digamos dentro de la cosmovisión que había en el área central andina hace 500 años y hacia atrás, tenían también esto y es como si todo formara parte de un mismo saber a nivel mundial que ha tomado nombres de acuerdo a cada zona, pero puntos en común hay, en verdad, sorprende. Y me ha gustado muchísimo este programa. Estoy seguro que a los oyentes también. Rafael, muchísimas gracias. Encantado. Y tus redes sociales, tu Así forma de es. expresión. Búsquenme como Capitán Perú para más información de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra mitología. Estoy como Capitán Perú en Facebook y en YouTube. Y estoy también en Instagram como Capitán Peruano y en TikTok como Capitán-Perú. Y tus libros, Y mis ¿cuáles eran los libros últimos que habías también. sacado? El Claro. último es justamente sobre Pachacútec. Ujú. Recomiendo que lo lean porque es toda la historia, un poco lo que hemos contado, pero mucho más expandido, contado a modo de novela, para que sea leído de una manera muy entretenida. Está este libro de Pachacútec, La promesa del sol, que lo pueden encontrar en todo el Perú, en cualquier librería Crisol. Mm. Excelente. Y ese de los incas hispanos. El de los incas hispanos, ahorita lo tengo yo, a no ser que estén fuera del Perú. Fuera del Perú sí lo pueden conseguir por Amazon. Ujú. Pero yo lo tengo, así que, pues si alguien está interesado, te cuenta toda la historia de estos descendientes incas que vivieron durante los 300 años de virreinato como nobles, ¿no? Entonces, por eso los incas hispanos pueden contactarme en mis redes sociales, bueno, y solicitarme ese libro u otros más. También he sacado un cómic sobre Caral, tanta historia que hay para contar en Caral, entre otros libros más que tengo. Así que ahí, a través de mis redes sociales, me pueden contactar y se los puedo hacer llegar. Pero el de Pachacútec sí está en la librería Crisol, en cualquier Crisol de tu ciudad. Excelente entonces, Rafael. En estos días ya te estaré diciendo también para encontrarnos y me entregues el libro de los incas hispanos. La vez anterior no se pudo porque pasaron cositas, son esos asuntos del destino y que uno no sabe si vienen de Dios o del diablo, pero ahora sí va a ser. Nuevamente un gran abrazo y muchas gracias por estar en Misterios al Anochecer. Saludos y bueno, también a toda la audiencia, ya sea que estén en Radio Arequipa Internacional, en Edenex. Es la radio del misterio, el Misterio Infinito, pero en YouTube, en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur, o porque también lo voy a subir
Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Fuerte abrazo y gracias por estar ahí. Nos estamos escuchando en el siguiente programa. Saludos con todos y Nos vemos. hasta la próxima. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.